semana pasada comenzamos a hablar acerca de cómo Dios da la felicidad. Y comenzamos con el Salmo 32, porque es una bienaventuranza. Cuando la palabra de Dios dice bienaventurado, está hablando de gozosos, felices, bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Amén. Si yo hubiera hecho la pregunta, ¿quiénes no quieren ser felices? Estoy seguro que nadie levanta la mano, ¿verdad? Y esto me dice que ustedes son gente normales, porque queremos ser felices, claro que sí. Pero el Señor tiene una forma. Él nos habla del camino que es el camino de la felicidad. Y miren, qué diferente a lo que el mundo busca. Dijimos en primer lugar la semana pasada que es por el perdón, y dice la palabra bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ahora el mundo diría, ¿cómo es posible que alguien sea feliz simplemente porque Dios le perdone los pecados? Y vimos cómo también hay un testimonio de parte de estas personas que experimentan el perdón de Dios. Ahora muchos dirán que son cristianos, pero realmente no han recibido el perdón de Dios, que produce el gozo, la felicidad, el don del Espíritu y toda bendición que viene con esa obra de la gracia de Dios. Ahora fíjense que vimos cómo aquella mujer samaritana soltó el cubo, salió corriendo a contarles a otros cómo había uno que le había hecho ver pecadora, aquel que le daba el agua de vida para siempre. Y mis queridos hermanos, así dimos otros ejemplos. Hablamos de la palabra transgresión, pecado, iniquidad y engaño, lo que significan y las diferencias. Y también hablamos de cómo Dios nos ayuda con estos problemas, es decir, el perdón, cómo Él cubre nuestros pecados y cómo Él no nos culpa. Y hablamos de la diferencia entre estas palabras la semana pasada. Ahora, mis queridos hermanos, hoy entramos en el segundo punto de cómo ser feliz. Estas cosas vienen en un paquete completo. Es decir, cuando Dios da igual que el fruto del Espíritu, no es que usted dice voy a coger el amor o el gozo o la paz. No, es el fruto singular, no es en plural, sino el fruto es singular del Espíritu, es. Y allí están todas estas cosas, ingredientes que el Señor da por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, consideramos en segundo lugar en esta mañana la confesión honesta. Claro que si es verdadera confesión, es honesta, ¿no? Pero fíjense, yo quiero antes de entrar en el versículo 3, o comenzar en el versículo 3 en esta mañana del Salmo 32, yo quiero que ustedes vengan conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 4, para que veamos lo que hay detrás de este arrepentimiento, esta confesión del hombre, qué lo produce, por qué sucede. Y esto nos dice quién es el que es bienaventurado, obviamente. Miren, lo tenemos ya, dice la palabra del Señor allí, o menospreciáis, es decir, que no podemos menospreciar o olvidar, dice, las riquezas de su benignidad. Hay una riqueza extraordinaria de parte de Dios y esa es su benignidad, bueno, entre todas las riquezas. Y esa benignidad la vemos aquí en este mismo versículo, dice paciencia y longanimidad. Dios no es como muchos de nosotros que no tenemos paciencia con aquellos que no piensan como nosotros, no tenemos longanimidad, no sabemos esperar, no sabemos esperar que Dios haga ese proceso que Él tiene, pero Dios tiene su proceso, ¿verdad? Y dice, ignorando que su benignidad te guía. ¿A qué cosa nos guía el Señor con su benignidad? Al arrepentimiento. Es una obra de Dios. Dios dirige en el corazón, en la mente del hombre, tiene un punto donde Él quiere llegar. No es como simplemente un empujoncito, sino que Él entra dentro para agarrarnos y llevarnos y guiarnos a ese arrepentimiento. Y mis queridos hermanos, esto no suena como un fracaso que pueda cometer Dios,
al hacer este intento, es algo que Él logra, que Él lleva a cabo. Y por eso dice que no debemos de olvidarlo, porque así es la gracia maravillosa de nuestro Dios. Ahora, teniendo esto en mente, ¿quién es el bienaventurado? No es el que esconde, sino el que confiesa su pecado. Y es aquel que se ve perdido, miserable, pobre espiritualmente. Y déjenme decirle que el hombre sin esta bendición es miserable y es pobre y está perdido. En la bendición, esta bienaventuranza es cuando realmente llegamos a experimentar esta obra de Dios en nosotros. Pero fíjense que esto no es una confesión simplemente verbal, no es una confesión solo para quedar bien con alguien, o porque, claro, sabemos que Dios lo ve todo y que algún día nos va a juzgar. Cuando digo confesión honesta es porque esa persona, basada en lo que acabamos de leer en Romanos 2:4, esta persona siente el dolor, la pena de haber ofendido a Dios. Es decir, este es el resultado de esa bondad de Dios que acabamos de mencionar. Es decir, no es lo que produce la bondad de Dios, sino la bondad de Dios es lo que produce esta clase de confesión. David habla de que lo sentía aún en sus huesos. Es decir, cómo esto comienza a estremecerse desde adentro, ¿verdad? Y puede llegar a experimentarlo en una manera externa extraordinaria. Habla de gemir, habla de angustia. Hermanos, piensen bien, cosas que poco se ve hoy en día en los arrepentimientos, supuestos arrepentimientos de la gente. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están los que se arrepienten de corazón y sienten realmente pena, dolor por haber ofendido a Dios? Según este salmo, solo son estos los bienaventurados. Ahora veamos, hermanos, la segunda estrofa de este himno. Dijimos la semana pasada que era un himno de David, ¿no? Ya vimos la primera estrofa. Vamos a entrar en la segunda estrofa, en el versículo 3 al versículo 5. Y dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que está ocurriendo dentro de su alma lo relaciona con cosas que él conocía de la vida exterior. Había una sequía en su corazón, en su alma. Dije, confesaré. Ahí vemos el cumplimiento de lo que acabamos de leer en Romanos 2:4, ¿verdad? Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Ahora, sobre el carácter de aquellos cuyos pecados son perdonados, el versículo 2 específicamente dice que en estos no hay engaño. Es una confesión honesta porque es por la obra y por la gracia de Dios. De lo contrario, es el hombre carnal simplemente diciendo algo porque se siente mal, porque ha perdido algo, porque se ve avergonzado delante de la gente o por lo que sea. Pero si no es obra de Dios, no es verdaderamente una confesión honesta. Acabo de leer en el día de ayer, que salió reciente en el Pew Research Center, la estadística de que el 80% de las personas aquí en Estados Unidos son creyentes cristianos o son creyentes en Dios. Se suponía que esto, el que lo leyera dijera, qué buena noticia. Hermano, yo lo tomé como mala noticia. El 80% de la gente en Estados Unidos, es decir, solamente el 20% no son creyentes. ¿Dónde están la gente? Las iglesias no cupieran de gente adorando, sirviendo al Señor. Y aún así tenemos que decir dentro de lo que tenemos que la mies es mucha, los obreros son pocos. Algo está mal con esa estadística. Mucha gente creyendo que han confesado honestamente y realmente no conocen el arrepentimiento bíblico. No lo han experimentado. Ahora, ¿quién es aquel que puede decir que no peca? Solamente un mentiroso o un engañado a sí mismo.
Todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos reconocer que somos pecadores, ¿no? Pero la obra de Dios es llevar esto, hacer esto posible, porque el Señor hace las cosas perfectas. Y por esto el Salmo habla de aquel que confiesa sin engaño, es decir, su conciencia no le permite hacer algo que a los seres humanos nos gusta hacer por naturaleza, y es pretender. Nos gusta pretender, nos gusta que la gente nos vean de cierta manera, que la gente nos vean buenos, que la gente nos vean aceptables. Pero cuando nosotros podemos vernos delante de Dios, nos damos cuenta de que estamos engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Aquí vemos a David orando en arrepentimiento, orando con fe en las mismas enseñanzas, palabra de Dios, con toda sinceridad. Así que se expresa sin duda lo que está ocurriendo, ¿no? El sentir del alma y la conciencia, aunque se utiliza allí figurativamente el dolor físico, ¿no? Y no estoy diciendo que no lo haya sentido físicamente, porque hasta allí llega el estremecimiento que puede comenzar en el alma del hombre, ese sacudir de Dios puede llevarnos a un dolor físico también. Pero bueno, es la mano de Dios. Es la mano de Dios tocando el corazón del hombre que estremece, sacude, revive, hace ver, da la conciencia, es decir, todo en el proceso maravilloso de nuestro Dios, aunque cause dolor, aunque cause dolor. A veces nosotros oramos para que Dios obre en una persona y lo que hacemos es decir, Señor, quítale esto, protéjale de esto. Y no nos atrevemos a veces a decir, Señor, sacúdalo, si es necesario. Sacúdame a mí, sacúdame, límpiame, purifícame, Señor, aunque me duela. Cuando Dios obra en su gracia es para alumbrar, ¿no es así, hermanos? Dios obra, no para oscurecer, sino para alumbrar nuestro entendimiento, conciencia, y no para oscurecer, con conciencia, y no para oscurecerla. Es decir, Dios hace su obra perfecta. Ahora, la mano de Dios es muy útil, por supuesto, tanto cuando nos levanta como cuando nos presiona. Yo sé que no nos gusta que nos presione hacia abajo, pero es la mano de Dios que obra para hacer con nosotros como hizo con David. Más fácil es quizás, y esto lo oí decir de alguien, no sé de quién, cargar el mundo encima del hombro, como esa imagen que conocemos de Atlas, ¿no? Que se pone encima el mundo, que esa mano de Dios presionando y tocando en el corazón, a veces pesado y duro, pero necesario, y Dios lo hace para cambiar nuestro corazón. Ahora miremos cómo David también habla, lo leímos en el versículo de esas sequía, ¿no? que experimentaba. Es decir, la gracia de Dios obra de muchas maneras, pero cuando nos llama y despierta nuestras almas, a veces estamos allí experimentando que aquello que era húmedo en el corazón, ahora lo vemos como una tremenda sequía de verano. Es decir, la savia de su alma se secó y lo sintió hasta en su propio cuerpo. Ahora, vemos que esta confesión es acerca de la persona que somos. Nos vemos como estamos delante de Dios. Don Williams, un ministro presbiteriano, asistió a una reunión de alcohólicos anónimos acompañando a un amigo y observó que cada miembro allí al principio se tuvo que introducir a sí mismo diciendo, yo soy fulano de tal y soy alcohólico anónimo. Y él se preguntó a sí mismo, ¿qué sucedería si la iglesia, en la iglesia los creyentes se introducirían o al introducirnos dijéramos, soy fulano de tal y soy un pecador, soy un vil pecador, soy un desobediente delante de Dios? Sería extraño, seguro, estaría pensando algún hermano aquí. Pero él pensando en esto dijo, seríamos honestos acerca de nosotros mismos y la felicidad llegaría
a nuestras vidas. Bienaventurado es aquel que Dios con su obra y su proceso de gracia le hace ver cuán pecador y cuán vil es. Bienaventurados los pobres en espíritu. También es acerca del pecado que hemos cometido, ¿no? Es decir, olvidamos a veces cuán terrible es el pecado. No importa el tamaño del pecado. El más pequeño que usted escoja es una ofensa eterna, terrible, delante de Dios. Y todo pecado llama a la justicia. Una sola vez que usted lo cometa, ¿verdad? Es una herida mortal. Por lo tanto, hay del hombre que no experimenta la misericordia de Dios. Y hay de nosotros si no fuera por la misericordia de Dios. Quiero que vean conmigo el Salmo 86:5, que dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Cuántos dicen amén a él? El Señor es bueno y es perdonador. ¿Y grande en qué? En misericordia para con todos, pero ahora, ¿para con quiénes? ¿Y quiénes son los que le invocan? Esto es una referencia a los que le adoran, a los que claman, que se relacionan con Dios. Son aquellos que han estado en este proceso y están de la gracia del Señor. El Señor les ha abierto sus corazones, sus mentes, y nuevas son cada día su misericordia. Noten que su confesión, o sea, la confesión que leímos en el Salmo 32:5 es a Dios, no es a ningún hombre. Él dice allí, mi pecado te declararé. O sea, son los míos. Y al principio sabemos que David encubrió hasta que fue descubierto, no fue así. Y bueno, ya sabemos la historia, pero aprendió a confesar con sinceridad. Y claro que él no expone en este himno los detalles de su pecado, porque sus pecados los declara a Dios. Mi pecado te declararé, es decir, al Señor. Ahora, nosotros tendemos a querer disminuir el pecado como si esto fuera darle un color más claro a una pared. Ustedes saben que hoy se usa eso, ¿no? Es de moda. Una pared más oscura, una pared más clara, y si usted quiere que la habitación luzca más grande, le da colores más claros. Y a veces queremos hacer eso con el pecado y lo vestimos con palabras como, por ejemplo, tuve una pequeña desviación. Fue un simple error. Fue una mentirita. Fueron unos traguitos. Fue solo un momento de debilidad. Es decir, le introducimos esas palabras como simple, solo. Le añadimos los hitos y las hitas. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Con las hitas y los hitos. Pero hermano, cuando se trata del pecado es algo más serio. Esto es algo serio. Señores, el pecado es pecado, aunque le pegue usted lo que le pegue al final. El diminutivo no resuelve el problema, lo que lo agranda. Y eso es lo que tendemos a hacer con el pecado. También tenemos una tendencia a ver grande el pecado de otros. ¿Qué es lo que vemos? Viga en el ojo de otros y en el nuestro vemos pajita. Pero Cristo dijo que era al revés. ¿No dijo así el Señor? Entonces, cuando es así, estamos más enfocados en mi relación, cada uno en su relación delante del Señor, cómo estoy realmente espiritualmente. ¿De qué me resuelve a mí ver que aquel tiene pecado? Yo tengo los míos. Pero somos como expertos en esto, queremos ver los nuestros como una gotica de agua y no como un océano de agua. Queremos ver nuestros pecados como un mosquito y no como un elefante o una jirafa realmente delante de Dios, o un camello, o lo que sea. David, hermanos, en lugar de cubrir, es decir, de esconder su pecado, él abrió su corazón delante de Dios.
y dejó que Dios cubriera su pecado. Cuando la palabra habla de cubrir los pecados, como dice, el amor cubre multitud, esto no es cubrir como tirar un manto encima y taparlo. No, eso habla de perdón. Y cuando Dios perdona es una obra en el corazón del hombre de limpieza. Por eso esa obra que Él comenzó la terminará. Y Dios tiene como propósito de santificar nuestras vidas y nuestros corazones. Es perfecta la obra de Dios cuando perdona a un hijo de Dios, lo levanta, lo fortalece y lo guía. En el Salmo 32:6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque sabe que en el Señor hay abundancia de misericordia y hay perdón. Así que, hermanos, continuamos con el tercer punto. Y antes de esto, quería decirle que está hablando, ¿de quién está hablando? No del inicuo. En el inicuo más adelante lo expresa como el caballo, como el mulo. ¿No leímos así? ¿Cómo es el caballo y el mulo? Bueno, así es el inicuo en cuanto a la obediencia a Dios, en cuanto a cómo responde delante de Dios, sin entendimiento. Por eso se refiere a los que son de entendimiento, a los que han sido alumbrados por el Señor. Ahora, en tercer lugar, confiando en el Señor. Es decir, que el hombre que confía en Dios es feliz. Vamos al Salmo 32, del 5 al 6, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense, la maldad de mi pecado. Hay maldad dentro del pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Si Dios no deseara perdonar nuestros pecados y simplemente hubiera sido justo con nosotros, en vano sería la oración, no existiera la oración. Ahora, Dios usa la oración precisamente, es parte de su propósito, para que nosotros cambiemos y seamos transformados y seamos guiados por medio de la oración, no solo a cambios en nosotros mismos, sino a los cambios que Dios mismo quiere hacer en otra persona, en otro lugar. Es decir, la oración es parte del propósito de Dios y por eso Él en tantas partes en la Biblia nos llama a orar. Y confiamos en Él, ¿verdad? A través de la oración. Es decir, Dios nos llama a la salvación, pero también nos llama a la salvación y a la oración. Él nos dice, clama a mí. ¿Nos dice así el Señor? Él quiere respondernos con su misericordia y con su amor. Y también, bueno, nos vamos al primer subpunto, que confiamos en el Señor. Esto significa confiar en el perdón de Dios. Dice, y tú perdonaste en tiempo pasado, ya estás perdonado por el Señor. Aunque cada día venimos delante del Señor para crecer en esa gracia, para la abundancia de esa gracia, y nos arrepentimos de nuestra desobediencia y de nuestros pecados, porque los pies hay que limpiarlos, como le enseñó Jesús a los discípulos, cuando ya todo el cuerpo así había sido limpio. El Señor nos enseña a confiar en el perdón de Él todos los días. Entonces, la fe deberá ser completa en lo que Dios dice y en sus promesas. No hay razón para sentir culpabilidad cuando hemos sido perdonados por el Señor. Hay personas que dicen, Dios me perdonó, pero yo no me perdono a mí mismo. Y esto no es bíblico, ¿no? Hay algún pecado escondido, hay algún problema ahí, porque cuando de verdad Dios perdona no es simplemente palabras de Dios, es obra de Dios en el corazón y en la mente del hombre. Es algo que Él hace allí dentro, nos guía al arrepentimiento y nos guía en todo ese proceso. Noten también que no solo perdonó el pecado, sino la maldad del pecado. Es decir, la iniquidad, es como decir el virus dentro del pecado. Hágase la idea, por ejemplo, de una masa cancerosa y dentro de ella están las células esparciéndose. Lo que Dios está diciendo es que Él va bien profundo, bien adentro y hace la obra completa.
Y por esto es que orará a ti, Señor, tu santo. Bueno, confiar también en la protección de Dios. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. David dibuja aquí ese cuadro, ¿no?, de protección, porque él conocía también esas inundaciones y esas situaciones difíciles que se presentaban. Y David sabía que Dios había obrado a través de la oración en tantas ocasiones. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia cuando el Señor detuvo el sol y lo regresó a 15 grados? Tremendo eso. Propósitos de Dios, pero a través de la oración. Fue el medio que Dios usó para que el mar se dividiera y salvara a Israel. También podemos recordar cuando Dios quiso derribar los muros de Jericó. Lo hizo también a través de la oración. Y entonces, hermanos, Dios nos guía en todo esto. Qué maravilloso y qué promesa. Con razón es un himno que termina con gozo y con alegría. Pero este versículo habla de las muchas aguas, de las muchas aguas. No sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez cuál será peor, ¿no? Un incendio, fuegos o muchas aguas. Bueno, el problema es que el fuego puede ser apagado con agua, pero David sabía de las fuerzas tan poderosas de las aguas cuando entraban con poder. ¿Quién la puede detener? Así que David, conociendo esto, se expresa así. Pero miren el Salmo 32:7 como es la confianza en el Señor. Dice, tú eres ¿mi qué? Mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así que, hermanos, la fe, esta fe de la que hablamos, nos guarda, nos protege de esto en los momentos de pruebas y de dificultad. Así que el mismo hombre que vemos en el versículo 4 está oprimido y luego lo vemos ahora confiado en el Señor como refugio. Es que ¿a quién vamos a ir? ¿A qué otro lugar podemos ir? ¿A dónde vamos a ir que nos dé este arreglo y que nos dé dirección espiritual? ¿En cuántas cosas confía el hombre? ¿Se ha puesto a pensar cómo confía el hombre en tantas cosas? En los seguros, en las riquezas, en cuántas cosas que él piensa que pueden arreglar su vida. Y todo es para nada, para nada. Vanidad de vanidades. El Hijo de Dios, aquel que es creyente, aquel que es cristiano, aquel que ha sido cambiado por el Señor, es aquel que se define por una fe plena en Dios y confianza en sus promesas. Dios obra de muchas maneras, ¿no es así, hermanos? A veces de maneras misteriosas que no entendemos, pero sus operaciones siempre son perfectas y con su propósito. Ahora recordemos cuando el Señor, por ejemplo, detuvo aquel furor de los leones, donde Daniel había sido lanzado. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso? Hermanos, lo lanzaron ahí en el foso de los leones para que fuera devorado y el Señor lo protegió. Y también recordamos cuando lo protegió del fuego con aquellos amigos. Fue algo extraordinario. Es el mismo Dios que nosotros tenemos. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de nuestros aviones más gigantescos, el B-29, salió de Guaján. Esta es una isla en el Pacífico Occidental, perteneciente, por supuesto, a Estados Unidos, pero es incorporado. Y salió de allí para Kokura, o sea, esto sería en Japón, ¿no? Kokura en Japón, para lanzar lo que sería la segunda bomba atómica. Y cuando llegaron allí, al lugar donde iban a soltar esa supuesta segunda bomba atómica,
se presentó una nube extraordinaria que no les permitía ver el lugar del blanco. Pasaron media hora, 45 minutos, 55 minutos y ya el combustible marcaba la zona de peligro. Y de allí tuvieron que regresar, sabiendo que en el regreso había un segundo punto donde debían de soltar la bomba atómica, como ocurrió el día 9 de agosto del 1945 en Nagasaki. Soltaron la segunda bomba atómica, se llamaba el Fat Man, porque era una bomba corta pero muy ancha, y la soltaron allí. Lo que sucedió detrás de todo esto era que, bueno, después vinieron a dar la noticia semanas después, pero había un pueblo cristiano orando por los americanos que habían sido cautivos, que no se sabían dónde estaban. Y se supo después, con la noticia de inteligencia militar, que hizo palpitar el corazón de mucha gente. Y fue que miles de prisioneros americanos habían sido trasladados precisamente de Kokura una semana antes de que aquel avión llegara allí. O sea, habían sido puestos allí donde el avión había estado para soltar la bomba atómica. Las oraciones de muchos cristianos, ¿verdad? Tuvo poder. Son cosas que a veces vemos extrañas. Y yo sé que el mundo va a decir, pero pobrecitos los otros que tuvieron que recibir la bomba. Pero Dios obra donde Él quiere, cuando Él quiere. Dice su palabra, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y por eso debemos de orar. Dios nos llama a la oración y confiar en ella. Entonces, hermanos, David confiaba en Dios y confiar en la instrucción de Dios. Miren, este es el último, vamos a decir, punto, o es un subpunto del mensaje, y es maravilloso cómo Dios nos instruye. ¿Sabía usted esto? A veces nosotros no podemos instruir, pero Dios sí. Miren el Salmo 32:8, como dice, te haré entender. ¿Oyó eso? ¿Quién nos hace entender? O sea que después que nos perdona el Señor, hace esa obra en nosotros, nos va guiando a entender. Dice, y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor mismo se digna de enseñarnos su palabra. Y ese es el mejor entrenamiento, el entrenamiento celestial divino que Dios hace. Si Dios no nos enseña, si Dios no nos entrena, no pudiéramos nosotros entender. Él dice que nos hace entender. No es que Él espera a ver si entendemos. Él nos hace, te haré entender con su amor, con su misericordia, pero nos hace entender, nos abre el entendimiento por medio de su palabra y nos enseña para guiarnos. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán, ¿qué? Enseñados. Todos aquellos hijos de Dios, Dios se ocupará de enseñarles con su palabra. Por lo tanto, cuando la recibas, recíbala con humildad, con obediencia. Y dice que seremos enseñados por Él, por Jehová, dice, y se multiplicará, ¿qué? La paz. ¿Cómo va a haber paz si no recibimos en el corazón la enseñanza del Señor? No es posible. El mundo habla de paz y quiere paz, pero nunca va a haber paz si no es el Señor el que guía y enseña y nos corrige. Así que por eso es que somos felices, por eso comienza el Salmo con una bienaventuranza, y es una bienaventuranza maravillosa. Ahora, noten cómo Dios ve al que busca ser guiado por otras fuentes y no por Dios, en el versículo 9. Cómo Dios le dice a la gente que de verdad no son guiados por el Señor. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y, bueno, ya ustedes saben, con esos frenos, ¿verdad? Porque si no, dice que no se acercan a ti. Bueno, dice el Salmo que muchos son los dolores para el impío. El que siembra el pecado, ¿qué va a cosechar?
penas de conciencia, esa es su herencia, es decir, la incertidumbre, todas estas cosas como resultado del pecado. El Salmo 32, 11 entonces termina con un tono de alegría y de gozo y de felicidad. Espero que ese sea el tono que tenemos en nuestro corazón. Dice David que después de conocer todo esto, él dice, alegraos, hay razón para alegrarse, hermanos, alegraos en Jehová y gozaos, dice, justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido puestos correctos por Dios, los justificados, y sabemos que esa obra ocurrió en el Calvario, en la cruz del Calvario, con la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dice, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios da la felicidad. Termino con esta anécdota. La historia cuenta de un rey que estaba muy amargado, estaba en depresión y no hallaba qué hacer. Y sus supuestos sabios astrólogos llegaron a la conclusión de que si encontraran a una persona muy feliz en el reino, que lo único que él tenía que hacer era ponerse la camisa de esa persona feliz, para que él entonces fuera feliz. Pues con todo el dinero y el poder que tenía, pues por todo el reino comenzaron a buscar a una persona que fuera feliz. Y se enteraron de que había un hombre muy feliz, pero que era temeroso de Dios. Bueno, cuando llegaron allí a encontrar a aquel hombre que era tan feliz y que todo el mundo decía que era un hombre lleno de gozo, se dieron cuenta que había un problema. El hombre no tenía camisa, era pobre. No podía entender ellos la realidad de lo que es la felicidad. Hermanos, miren que el hombre busca la felicidad en cosas que, aunque a veces para reírse, es triste. Nos engañamos nosotros mismos creyendo que vamos a estar más felices cuando este problema se resuelva, cuando aquello lo tengamos, cuando el Señor mismo, en su palabra, Él nos habla y nos dice cómo ser bienaventurados. Pero a veces somos duros de corazón y nos olvidamos. Por eso no menospreciemos, no olvidemos, sino estemos bien arraigados a la palabra del Señor. El Salmo 32 nos enseña que Dios nos da la felicidad. Que el Señor les bendiga en esta mañana.